seamos buenos evangélicos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias Dios por regalarnos este espacio, este tiempo, Señor. Hoy queremos ponerlo en tus manos, Señor. Declaramos tu presencia viva y real en este lugar, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Carlos, por su familia, Dios, gracias por lo que representa, Señor, en este ministerio. Infinitas gracias, Señor. Igual, Señor, queremos ponerte el corazón, nuestras preocupaciones, alegrías, tristezas, toda carga, llevarla delante de ti, Señor. Clamarte, Señor, y declarar tu presencia viva y real en este lugar. Declarar, Señor, que tu Espíritu se mueva con poder y gloria. Que no permita, Señor, que nos levantemos de aquí siendo los mismos, sino transformados por tu gracia, Señor. La honra y la gloria, Señor, de lo que sucede en esta tarde es para ti, solo para ti, porque tú eres el centro de nuestras vidas y la razón de ser, Señor. Nunca se nos olvide, Señor, que pertenecemos y permanecemos conectados a ti, Señor. Que el mensaje de esta tarde, Señor, sea la providencia divina, Señor, la que ministra nuestros corazones, Señor. Oramos, Señor, por los que están aquí, por los que no pudieron venir, Señor, y por los que vienen en camino, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que solo utilizamos Sí. Bueno, les cuento que Dios nos regaló, María Victoria y su equipo les van a pasar un recordatorio que se los vamos a anticipar. Con base en ese recordatorio, quiero que revisemos, porfa, María Bea, para todas las personas, ¿le ayudan a María Bea a repartirlos, porfa? Porque necesito que lo tengan en su mano. Hola, bienvenida, sigue, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pasa. Creo que aquí hay un puesto, ¿aquí hay alguien? Bueno, listo. Les están pasando un separador que esperamos que les sirva para todas las lecturas, para ponerlo en su Biblia. Gracias. Listo. Este es el separador. Y en este separador está un proceso, y Carlito, muchas gracias. En este separador está un proceso de crecimiento que nos regaló el Señor para el ministerio este año, en donde estamos teniendo en cuenta una serie como entre comillas de pasos que están en la madurez del cristiano, y pues en este caso específico de nosotros, el ministerio Josué. Ya mi esposa va a avanzar más sobre el tema, lo va a hacer más profundo cada uno de los puntos, pero quiero contarles cómo nació esto. Nos reunimos, hemos estado hablando tanto en la iglesia como pues en los líderes de los diferentes ministerios, como los servidores y líderes que están en nuestro ministerio como tal, y empezamos a mirar y encontramos, Dios nos regaló, voy a poner ¿quién trajo Biblia? Levante la mano. Bueno, listo, que esté dispuesto a venir acá y leer el versículo. Entonces, ¿quién me busca? Juan 14:23. NBI, por favor. ¿Sí? Listo, pero entonces ven para acá. Juan 14:23. Hebreos 12, del 1 al 3, por favor, alguien más, en Nueva Versión Internacional. ¿Quién lo hace? Listo, Sarita, ven porfa. Salmo 147:3. Dale, Mile. Cuando las llame, bien. ¿Listo? Salmo 117:2. ¿Quién me ayuda con Salmo? Janet. Y Salmo 112:2. ¿Quién? Sandrita. Listo. Ok. Entonces vamos a leer el Salmo 114, Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Listo. Entonces nuestro primer paso cuando llegamos a una vida en Cristo es la obediencia. La obediencia es la llave de la bendición. Y el Señor nos pone como primer paso es que seamos obedientes a su palabra, no obedientes a nuestros propios pensamientos, sino obedientes a su palabra. El siguiente viene a ser Hebreos 12, del 1 al 3. Entonces la palabra fundamental aquí es obediencia. Hebreos 12, del 1 al 3.
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermoso versículo. Yo los invito a que, como ya tenemos el separador, que volvamos, lo escribamos en nuestro diario de oración, porque aquí es el Señor Jesús el que nos está dando el ejemplo de la perseverancia, que es importante. Después de que nosotros tenemos la palabra, la obedecemos, debemos perseverar en esa obediencia, perseverar en ella, perseverar en las disciplinas espirituales y perseverar en todo lo que nos acerca al Señor, porque vamos a tener mucha oposición. Y en la medida en que más responsabilidad tenemos, más va a ser la oposición. Entonces nuestra palabra clave aquí es la perseverancia. Miren lo bonito. Luego viene la sanidad. Cuando hemos sido obedientes, cuando hemos perseverado, viene un proceso de sanidad en nuestro corazón y Dios obra en él. Esto está en Salmo 147:3. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Divino, ¿cierto? Hermoso. Para cada uno de nosotros ese versículo, para cada uno. Siéntanlo así como lo sentimos nosotros. Porque Dios es el Señor, Jesús el que sana nuestro corazón. ¿De qué? De todas nuestras heridas. Hasta la más difícil, la situación más complicada que haya vivido cualquiera de nosotros, la sana. Para Él es posible todo. Para nosotros no, pero para Él sí lo es. Y luego viene el siguiente paso, que es la fidelidad. Salmo 117:2 nos está hablando de la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque después de que nosotros hemos obedecido, perseveramos, sana nuestro corazón a través del perdón, a través de la palabra, a través de su compañía, de su guía, de todo lo que Él hace por nosotros, experimentamos algo que nunca experimentamos de otra manera, y es la fidelidad del Señor. Vivir en el gozo del Señor es lo más lindo. O sea, poder experimentar la tranquilidad en medio de la adversidad y la fidelidad del Señor es hermoso. Y lo vamos a ver en Salmo 117:2. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. La fidelidad del Señor es eterna, todo el tiempo, jamás va a dejar, o sea, Él es inmutable, Él no depende de cómo estemos ni cómo nos levantemos, y si caímos, pues nos da la oportunidad de levantarnos. Todo esto lo vamos a ver más profundo en cada una de las características que Dios le ha regalado a mi esposo, pero muy bonito es entender que después de que obedecemos, que perseveramos, que sanamos nuestro corazón, nos disponemos para hacer, y que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón, experimentamos su fidelidad. ¿Para qué? Para que empecemos a mostrarle a todo el mundo y a las nuevas generaciones y dejar un legado. Cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad de dejarle a otras personas, las que están alrededor nuestro, los que no lo conocen. Aquí no estamos hablando de legado por ser viejos, aquí estamos hablando de legado por ser maduros espiritualmente, porque se note en nosotros que se nos note Cristo, ¿sí? Y ahí lo vamos a ver en el Salmo 112:2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Dale, la generación de los justos será bendecida. La generación de los justos será bendecida. ¿Quiénes son los justos? Levanten la mano. ¿Quiénes somos los justos? Nosotros. El Señor nos justificó a nosotros, ¿sí? Y nosotros debemos mostrarle las buenas nuevas a los demás y dejar, o sea, que nos recuerden a cada uno de nosotros por esa persona que pudo haber tenido una vida terrible, pero que el Señor lo cambió, obedeció, perseveró, tuvo sanidad, experimentó la fidelidad del Señor y mostró a los demás cómo fue que hizo eso, ¿sí? Entonces ya le doy la palabra a mi esposito, porque a partir de estos pasos que queremos que los conserven, Dios nos ha regalado una nueva forma una nueva propuesta para nuestro ministerio. Entonces ahí sí ya continuamos. Siempre hablamos que la vida es de temporadas, ¿o no? La vida, ¿recuerdan ustedes la niñez? Después estuvo la juventud,
estuvo el tiempo en la universidad, de pronto algunos nos enamoramos, nos casamos, se separaron, pero ahí la vida se divide por temporadas. Y cada temporada tiene su encanto, tiene sus luchas, ¿sí? Y tiene sus cosas afables y sus cosas menos afables. Pero eso nos ayudó a formar un proceso y el cual seguimos siempre adelante. Y cada temporada hay que vivirla en su momento. Yo creo que cuando estábamos terminando el bachillerato por allá, añorábamos y orábamos porque se terminara rápido. Y después de que se terminó, dice, y ahora, ups, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y bueno, fuimos a la universidad, los que tuvimos la fortuna, y cuando ya queríamos terminar la universidad, y ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Pero la verdad es que es importante, hoy que lo miramos hacia atrás, nos damos cuenta efectivamente que fue una cadena que no se salió de las manos del Señor y que el Señor la tenía concebida de esa forma. Y si hoy lo viéramos con la misma perspectiva de la vez pasada, iríamos a esa persona y le diríamos, no se preocupe que todo está en las manos de Dios. Lo mismo cuando miremos hacia adelante, démonos cuenta de que eso lo hace Dios para buscar nuestra madurez y nuestro propósito en la vida. Pero esta temporada que está pasando va a tener altas y bajas. Todas vienen de la mano de Dios y hay que aprovecharlas y sacarle lo máximo que Él quiere. Tal vez muchas veces nos hemos dado cuenta que en un momento determinado no entendimos por qué Dios hizo eso. Al pasar el tiempo nos dimos cuenta y le dijimos gracias, Señor, por habernos sacado de esa situación. Eso nos implica que haya transformaciones en determinado momento y cambios. Y esos cambios todos son para bien. Recuerden que dice Romanos 8:28, que todas las cosas son para bien para los que hemos sido llamados por el Señor para un propósito especial. Queremos evidentemente tratar de revisar y mirar el tema en razón a las edades. ¿Sí? Creo que hay mucha afinidad y no queremos que haya una distancia grande entre alguien que llega de 35, 33 años y dice, ups, no puedo, digamos, mis necesidades en este momento no se compaginan con alguien que tiene 55 o 60 años. El que tiene 55 hacia arriba, estamos nosotros hablando de la pensión. Mientras que el chico que llega de 35 años allá, eso no le interesa todavía, ¿no? Eso no está en su mente ni en su corazón. Entonces lo vamos a trabajar en ese entorno. Y evidentemente aquí vamos a encontrar cosas afines, que es lo que nosotros y la iglesia intenta hacer. En razón a ello, digamos que se van a hacer unos cambios en los grupos. El primer grupo, que es hasta 35, ¿dónde está? Ah, ya. Es el grupo que lo han denominado, o se ha denominado obediencia. Yo quiero pedirles un favor. Como no hay coincidencias, sino hay diosidencias, pensemos efectivamente por qué Dios te ubica en este espacio y qué es lo que quieres que aprenda. O sea, para Dios no hay coincidencias, sino hay diosidencias. O sea, tiene que haber una razón. Por eso yo le voy a pedir el favor de que hemos buscado algunas características de los grupos. Por favor, préstele atención, mire qué Dios puede estar hablando a través de su palabra. Vamos con el siguiente grupo, que es... Viene el grupo Perseverancia. ¿Dónde están los Perseverancia? Grupo Perseverancia, que va de 41 a 45 años. Sanidad. Bueno, el grupo Sanidad, levanta la mano. El otro, que están grandes estos grupos. El grupo de 46 a 50, grupo Sanidad. Siguiente grupo, Fidelidad. Y cerramos con Legado. Bueno, antes de que entonces, para ya arrancar como la charla como es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la despedida de sus grupos. Esos grupos se van a cerrar. La idea es que esos grupos no van a quedar eternamente, se cierran esta semana. Y ya a partir de hoy, todas los líderes y las líderes de los grupos
van a ingresarlos al nuevo chat que ya existe. Cada uno ya tiene su propia imagen, ¿es esta? Cada uno tiene su identidad. Entonces, listo. Y esperamos de verdad que haya un corazón muy dispuesto de parte de cada uno para estos cambios que vienen, que no solamente son cambios de Josué, sino son cambios que el Espíritu Santo ha venido dando en los ministerios y a la iglesia en general, Sabana Norte. Muchas gracias. Bueno, ¿quién de ustedes cree que los cambios son buenos? Amén. Sí. Los cambios son buenos. Entonces nos vamos a centrar en las personas de Josué y les vamos a pedir, la iglesia tiene una gran cantidad de servicios de todo estilo, para todas las edades, para todas las necesidades. Entonces el empresario pues se nutre de los temas empresariales, el que tiene hijos de X o Y edad o se apoya con Roca Kids o se apoya con la escuela de padres que nos habla a todos, de todas las edades. En Años Dorados hablan sobre temas que tienen que ver con las cosas que le atañen ya a personas que sus hijos han salido, ya están en su adultez y bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, cada uno de los diferentes ministerios, lo de mujeres a las mujeres, lo de hombres a lo de hombres, la idea es que se involucren en la iglesia en total. O sea, nosotros somos un ministerio, pero realmente pertenecemos a una iglesia y somos una iglesia. No es o sea, esto no es ni una mini iglesia ni nada, esto es una parte de la iglesia que se apoya en todas las demás diferentes ministerios y actividades que tenemos. Entonces, preocúpense por conocer, por participar y por nutrirse, por ustedes mismos leer, por todo lo que da la iglesia, aprovecharlo. Y aquí en Josué nos vamos a encargar de este proceso que Dios nos regaló para este año, para nosotros mismos, ¿no? Hablábamos y decíamos que la vida se vive por temporadas. Salomón en Eclesiastés 3 dice: todo tiene su momento oportuno y no hay un tiempo para que todo se haga bajo el cielo, y nos va a nombrar 14 temporadas. Dice: hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar, hay un tiempo para destruir y hay un tiempo de construir, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír, hay un tiempo para lamentarse y hay un tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de cosechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y encontramos ahí efectivamente que todos tuvimos también una etapa. Tuvimos una etapa que fue nuestra etapa de infancia, adolescencia, tuvimos una etapa que fue nuestra juventud y adultez temprana, una etapa de madurez, una etapa de vejez, que es el círculo de la vida, y es muy importante determinar el tiempo en que estamos, porque dependiendo del tiempo en que estamos podemos planear, ¿sí? Y es importante planear, y lo decía tal vez en chiste y chanza, pero nos permite realmente planificar nuestras vidas de una manera más efectiva y podemos establecer metas a corto, mediano y largo plazo y trabajar hacia ellas con estrategias que tenemos de comprensión clara. Y cuando hablamos de planear es eso, realmente cuando yo tengo 30, 20 años, yo no estoy pensando en la pensión, para nada. Estoy pensando, es más, ni siquiera creo que la voy a necesitar. Pero ya cuando yo paso de cierta edad de 50 años, 55, ya comienzo a mirar y decir, entonces yo comienzo a hablar con mis contemporáneos y nos entendemos en el mismo lenguaje y estamos en el mismo tema, ¿y tú cómo vas? Pero yo le estoy hablando a un chico de 30 años y dice, esto me harta. Pero para uno está bien el tema. El chico de 35 años está pensando en un proyecto de emprendimiento, en cómo me estoy haciendo la especialización, en qué voy a hacer, y se entiende, y con alguien que conecta es con alguien que está pensando en el mismo entorno, porque él va en la curva de ascenso mientras
los de arriba van en la curva de descenso. Entonces es importante focalizar el esfuerzo y comenzar aquí, a planear. Y uno planea dentro del círculo de necesidades que tiene. Cambian nuestras prioridades. Totalmente cambian nuestras prioridades. Cuando tú tienes 30, 35, 40, estás pensando hacer la maestría, estás pensando en estudiar, hacer cosas. Cuando ya pasas después de 55, 60 años, dices, realmente si estudio algo que nutra mi espíritu, mi alma, ¿sí? Pero ya no quiero hacer una segunda maestría, un segundo doctorado, excepto que sea en teología. ¿Sí? Entonces es importante porque yo tengo unas prioridades. Es muy posible que en esa edad de los 50 estemos hablando ya de nietos. El 30 no está hablando de nietos. No están los nietos ni en su mente, ni en su corazón, ni nada. Nosotros ya, si no los tienen, ya los están añorando. Por eso es importante ver cuál es la prioridad de cada uno. Y las prioridades se giran en torno normalmente a las edades. Aprovechar el tiempo. ¡Wow! Reconocer nuestro tiempo es limitado, nos motiva a aprovecharlo al máximo, nos impulsa a ser más eficientes y a no procrastinar. Cuando uno tiene 30 años, tiene una vida por delante. Cuando tiene 50, tiene los días contados. A ver, oiga, a ver. Todo, la palabra de Dios, sí. La palabra de Dios dice que todos tenemos los días contados. Hay un niño que acabó de nacer. Sí. Unos estamos más cerca de la gloria y de la eternidad, otros todavía les falta un gran recorrido. Reflexión, pero bueno, en medio de todo, claro, o sea, cuando tú ya tienes y estás pensando, tus gustos, tus entornos van en el mismo sentido. Uno puede tener un tiempo, después de los 50 puede tener uno más tiempo, es decir, nos podemos ir a tomar un café y hablar, y hablamos de cosas hacia el futuro. Y comenzamos a planear, y planeamos, y yo creo que una etapa es cuando una etapa es mientras que tú buscas la pensión y después cambia tu vida. Y tú puedes conseguir la pensión a los 57 o la puedes conseguir a los 65. Es un tiempo que varía y fluctúa y ya tus prioridades cambian, porque ya no estás en función del trabajo. Ahorita que estás en función del trabajo, después vas a estar en función de los nietos, de los hijos, ¿sí? Y es una etapa donde debes de prepararte porque mucha gente cuando desaparece su trabajo, desaparece la razón de ser. En un estudio que se hizo, hay 2 estudios, pero me gusta uno que se hizo, lo hicieron muy acuciosos los americanos y lo hicieron en el tema en Nueva York, y prácticamente el 45% de las personas después de que se pensionaban se morían entre ese momento y los 2 años siguientes. Porque pues evidentemente el hombre ahora, ¿saben? Usted tiene que tener una razón de ser todos los días. Usted dice qué chévere no trabajar, pero después de que usted pasó 15 días y descansó, y después dice, oye, ¿y ahora? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Y mañana qué? ¿Sí? No, pues ir a comprar en la prensa y no, por favor. Entonces, realmente se centra uno y comienza a mirar otras prioridades. ¿Debe uno prepararse para ese momento? Debe prepararse para ese momento. De verdad que debe prepararse para ese momento. Entonces es muy chévere el tema y es los cambios que hay. Cuando estaba preparando esto, me acordé de John Maury y Cari, de verdad. ¿Por qué me acordé de ellos? Porque ellos durante mucho tiempo estuvieron los 2 solos con hijos, porque ellos, su entorno de hijos, y hacen algo muy chévere, es bacanísimo lo que ellos hacen, y es que ellos se casan y se van los 2 y dejan los hijos, pues, y comienzan a vivir esa temporada, los 2 que están comenzando a vivir ahorita. ¿No es una temporada espectacular? ¡Wow! Una temporada donde se están dedicando el tiempo para los 2, donde lo están viviendo, donde se están conociendo, donde es su mundo. Pueda que tengan bueno, ellos no van a tener problemas. El que tengo problemas en mi casa soy yo. Ellos no, son inmaculados. Pero hay uno pelea, soluciona y crece. Pero muy chévere el tema. Y esa fue una experiencia y un círculo que se rompe y se hace
porque uno siempre añora en el corazón con quién andar en los años altos. Entonces es muy chévere el tema y bonito, porque ya uno, en el día de mañana ellos se pensionan y ya van a estar en un nivel diferente. Entonces es muy bonito pensar en esas cosas, me parece chévere, que no se vuelva una catástrofe, sino que sea bueno. Entonces es importantísimo el tema. El crecimiento personal y espiritual, pues también se da acorde con los momentos que vivimos nosotros. Y una conciencia de una propia mortalidad. O sea, nosotros estamos en la etapa de cruzar un umbral y tenemos que prepararnos para eso. Y está bien, o sea, digámoslo la verdad. Por eso es importante esas etapas en que nosotros estamos viviendo. Y esto que viene en razón a lo que se ha diseñado y el Señor lo ha hecho, pues son momentos históricos. Y vamos a hablar un poco de esos momentos históricos. Y mi pregunta es, ¿en qué momento estás viviendo? En Mateo 6, 25 al 39, Jesús enseña sobre la importancia de vivir el presente. Jesús exhorta a sus seguidores a no preocuparse del futuro, sino a confiar siempre en Dios y vivir cada día y cada momento. A veces queremos, cuando estamos viviendo una temporada, queremos vivir otra y no nos disfrutamos lo que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es disfrutarnos de esta temporada. Oiga, ¿estás soltero? Disfrute la soltería dentro de los parámetros de Dios. ¿Sí? ¿Estás casado? Pues disfrute el matrimonio. Está dentro de los parámetros de Dios. Ambas temporadas son buenas. Y uno no tiene que decir que una es mejor que la otra. No, es bonito. Porque dicen que cuando uno es soltero, no, digamos que a quien le rinde cuentas es a Dios, pero usted puede ir y hacer dentro de su entorno. Si tal vez estuvieras casado, no tendrías el tema de estar acá. Hoy lo puedes estar acá. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que hay que aprender a hacer? A disfrutarnos y gozarnos las temporadas que vivimos. Y cuando uno se suelta y vive la temporada que vive, Dios está mirando su corazón y va a llegar otra temporada y se la va a disfrutar. Pero a veces no nos disfrutamos esta porque estamos añorando un matrimonio y llega el matrimonio y dice, oiga, ¿yo esperé todo el tiempo para esto? No. No puede ser. Entonces el Señor dice, a ver, 20 años orando para un matrimonio, le doy matrimonio, lleva 2 meses y lo quiere votar. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Sí? Entonces, cada momento tiene una oportunidad de vida. Dese la oportunidad de conocer a la persona que colocó Dios en su entorno. Piense que no es una casualidad, sino es una diosidencia. Ahí en su mesa puede estar sentado su esposo, su mejor amiga, su mejor amigo, aquel con que va a vivir unos años de amistad, una relación chévere, una relación bonita. Ahí puede estar sentado. ¿Sí? Esa persona con quien se puede ir a tomar un café y va a pasar una relación bien chévere y bien bacana, puede estar sentada ahí en la mesa. Entonces, dése una oportunidad de conocer a la gente. Uno a veces juzga a las personas porque juzga un libro por la carátula. Odiosa, fastidiosa, se cree mejor familia. Pero usted no sabe la situación que está viviendo. Usted no sabe realmente lo que puede estar viviendo esa persona. Esta mañana trabajaba con los chicos de teología y les preguntaba, cuando ustedes tienen los trabajos, ustedes se preocupan, siempre les molesta el que no trabaja, el que no hace, el que no llega, pero les decía, ustedes se preocupan por esa persona, por saber cuál es la situación que está viviendo. Está viviendo un problema de peleas de sus padres, se le murió la abuela. Bueno, muchas veces uno se avergüenza. Yo siempre me acuerdo en un viaje de Miami aquí a Colombia, venía una señora con 2 niños ahí al lado y yo venía con un amigo. Y esos 2 niños los sacaron del centro de la selva. ¡Qué micos! Yo, Dios todopoderoso. Brincaban, saltaban y la señora no hacía nada. Mi amigo no se aguantó y fue y le dijo, señora, controle a sus hijos. Dijo, sí señor, discúlpame, perdóname. ¿Y es que estos niños no tienen papá? Dijo, sí.
vinimos casualmente a recogerlo y ven en un cajón en este avión. Se murió, vino a una cirugía, no pasó la cirugía y se murió y viene. El tipo quería, ya trágueme tierra. ¿Pero por qué? Porque uno siempre juzga y uno no se da la posibilidad, evidentemente, de conocer a las personas y mirarlas. Dese la oportunidad de conocerlos. A veces las personas son cerradas, no quieren hablar con nadie. Dios las puso ahí. Dale la oportunidad de conocer, termina siendo una buena persona que ha tenido unos estragos en sus vidas. La vida la ha marcado y la ha hecho, y de pronto Dios lo hizo para este momento, para que conozca a esa persona y pueda generacionalmente hacer un buen tema con esas personas. Dios nos coloca con dos objetivos con las personas en el entorno. Él no se equivoca. Nos coloca con el fin de que esa persona me ayude en un proceso de crecimiento a mí, o que yo ayude a esa persona a crecer espiritualmente. Pero la palabra de Dios dice que juntos crecemos, no crecemos separados. Entonces yo quiero realmente que hoy, en la tarde, cuando vayas a acostarte, eleve una plegaria y le dé gracias a Dios. Y le digo, gracias, Señor, por el grupo de hermanos que me has colocado en el entorno. Yo me prometo a ti, Señor, que me voy a dar la pela de sacar un tiempo para ellos, porque ese es un encargo que tú me has entregado. Ahora bien, los estudios estadísticos dicen que si tú entras a un grupo y no logras tener una muy buena relación dentro de los próximos 60 días, tú te cansas y te vas. Pero que si tú logras quedarte ahí en ese grupo, puedes durar años ahí. Tienes un grupo de personas maravillosas. Yo creo que los mejores siervos de la iglesia los tenemos nosotros. Amén. Me encanta, gente trabajadora, gente espectacular. Primero porque entendemos que nosotros trabajamos para Dios, no trabajamos para los hombres. Cuente con ellos, apóyese en ellos y dése la oportunidad, evidentemente, de que ellos sean el puente para que podamos orar juntos. Cuando oramos juntos, crecemos juntos, estamos juntos. Y nosotros creemos, evidentemente, lo decía como en chiste, pero no es cierto. Si Dios nos entrega a una persona, mañana nos va a llamar y nos va a preguntar y nos va a decir, ¿qué hiciste con esa persona que te entregué? Ahora, cuando seamos fieles con uno, Dios nos va a traer más, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Entonces es importante, evidentemente, revisarlo y mirarlo. Es importante que gocemos la temporada que estamos viviendo. Ya vendrán otras temporadas, pero disfrutémoslas con la persona que nos colocó en el entorno. Crezcamos. Y es maravilloso sentir que hoy tú tenías muchas cosas que hacer, pero decidiste entregarle este tiempo a Dios. Y Dios no se va a quedar con nada, Dios va a compensar lo que estás haciendo. ¿En qué etapa estás viviendo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿En qué estás revisando y mirando? Y evidentemente, dentro de todas las etapas, siempre consideremos que tenemos prioridades. Mi primera prioridad dentro de esta etapa es mi relación con Dios. Esa relación personal que uno debe tener como prioridad. Desprendida de la palabra de Dios que siempre dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Cualquiera de las etapas siempre debe estar presidida de esa relación íntima que yo tengo con Dios. De estar creciendo espiritualmente, de estar participando en la comunidad de la fe. Tal vez este es uno de los espacios donde podemos hacerlo. Hebreos 10:25 siempre dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlos, sino anímense los unos a los otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y bueno, a través de ello podemos realmente hacer lo que hemos llamado como la gran comisión. Hablemos rápidamente un poco sobre los grupos. El primer grupo que denominaron muy sabiamente obediencia. ¿Dónde está obediencia? Ahí, muy bien, muy chévere. Sacaron un versículo base y ese versículo fue diseñado con base evidentemente en la oración y está Juan 14:23. Juan 14:23 dice, le contestó Jesús,
el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Busqué bíblicamente cómo podría uno definir la obediencia y dice que la obediencia, según la Biblia, implica seguir instrucciones, mandamientos, principios revelados por Dios en su palabra, así como someternos a la voluntad de Dios. Dentro de ese versículo, analizando, encontraba varios acápites o principios fundamentales. Dice, lo primero que Jesús me dice dentro de la obediencia, me dice, Jesús enseña que la obediencia a su palabra es una expresión genuina ¿de qué? De amor hacia Él. Creo que si yo amo a papá y a mamá, yo les obedezco. Si mis hijos me aman, me obedecen. ¿Por qué? No por temor, sino por amor. Y efectivamente, digamos que yo puedo orar muy lindo, puedo hacer muchas cosas, pero si evidentemente no obedezco es porque no estoy amando. Ahora usted sepa que si tu hijo te ama, es porque tu hijo te obedece. Lo segundo que encuentro en el versículo que es que Jesús promete que tanto Él como el Padre vendrán aquellos que lo aman y obedecen su palabra y harán su morada en ellos. ¡Wow! O sea, si yo obedezco, el Señor hará morada conmigo. O sea, y recuerdo que la palabra de Dios dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? O sea, wow, yo gozo de la presencia de Dios donde quiera que vaya. La íntima relación que puede tener una persona con Dios a través de Jesucristo. Si Él está conmigo, evidentemente tendré una intimidad permanente siempre con el Señor. Y obviamente ahí nace algo que es la importancia de la fe activa en la obediencia. Y esa fe, o sea, si yo soy obediente, evidentemente mi fe aumenta. Y mi fe aumenta activamente. Y finalmente veo el llamado a vivir en una vida centrada en Cristo. Muy bien. El pastor Darío, en una de las llaves del reino de los cielos, sacó y dice, la obediencia es la llave ¿de qué? De las bendiciones. Y maneja y efectivamente lo basó con lo dispuesto en Deuteronomio 28. Y Deuteronomio 28 a mí me encanta. Yo no sé, pero los primeros 14 capítulos yo los adoro. De ahí para allá no los he leído. Porque los primeros 14 capítulos habla de cuáles son las bendiciones que vienen por la obediencia. Dice, si obedeces fielmente al Señor tu Dios y sigues cuidadosamente todos tus mandamientos que hoy le ordeno, el Señor su Dios los pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas las bendiciones vendrán sobre ustedes y los acompañarán si ustedes obedecen al Señor su Dios. Y viene una serie. Dice, bendito serás en el camino, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita la arteza de amasar, bendito sus hijos, bendita tu fruto, bendito tu alacena, y lo llenan a uno de bendiciones. Ahí uno sale súper fortalecido. A partir del capítulo del verso 28 dice, maldiciones a la desobediencia. Hasta ahí he logrado leer. Porque de ahí para allá lleva 48 versículos. Y yo quiero realmente obedecerle a Dios por amor, no por susto. ¿Sí? Pero efectivamente Dios promete, efectivamente si uno obedece, Dios abre las llaves de las bendiciones. ¿Usted quiere recibir una bendición? Sea obediente. Si usted está hace mucho tiempo pidiendo algo y ve que no, miremos la vida donde estamos siendo desobedientes. En alguna área de la vida estamos diciendo, y nosotros no podemos decirle, simplemente el Señor está, recuerde que el Señor siempre contesta de 4 maneras. Recuerde que el Señor siempre cuesta, cuando yo le pido algo me dice sí, me dice no, me dice espere, ¿y cuál es la cuarta? No, madure. Sí, madure. ¿Por qué? Porque tú no sigues en el mismo ciclo, y uno no le da la oportunidad a Dios. Dios está esperando que nosotros maduremos, que llevemos una vida en rectitud, en obediencia, y Él va a dar esas obediencias. Pero la mayoría de las veces
no llegan las bendiciones a nosotros por nosotros mismos, trancamos por algo. Siempre el Señor está ahí listo para hacerlo, pero siempre estará presto a que nosotros llevemos una vida, ¿en qué? En obediencia. Ahora yo traje algunos versículos que están correlacionados evidentemente, y encontramos nosotros en Mateo 7, 24, 25, dice: por lo tanto, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y sobre ese verso es que sale casa sobre la roca. De ahí fue donde el pastor Darío sacó casa sobre la roca. Pero es claro que si usted escucha, si usted oye, si usted ve y usted pone en práctica, vendrán tiempos difíciles, sí, pero su casa, ¿qué? No se moverá. Siempre estarás tú ahí, ¿qué? En la casa cimentada sobre la roca, que es la invitación. Ese es el reto para nuestros chicos de obediencia. ¡Aplauso! Muy bien. Después de este ciclo viene perseverancia. Sí, aquí estamos muy bien. En perseverancia estamos muy bien. Sí. Bueno, yo me imagino que cuando a uno lo colocan en el grupo de perseverancia se pregunta a uno: ¿y qué es la perseverancia bíblicamente? Entonces, bíblicamente podríamos definir la perseverancia, se refiere a la capacidad de mantenernos firmes y continuar adelante en la fe y en la práctica de los principios divinos, incluso en medio de dificultades, pruebas y adversidad. Es: yo me mantengo sobre la roca. ¿Sí? Y es fundamental el perseverar. Siempre hemos hablado que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. A nosotros no nos usan como entramos. Desafortunadamente a nosotros nos usan como salimos. ¿Sí? Entonces, gracias, vida. Entonces siempre estaremos pendientes de cómo, y no sabemos en qué momento se acabó la carrera. Entonces Dios nos debe encontrar, ¿qué? Perseverantes. Hay momentos de un bajón total, donde uno dice: boto la toalla. Por eso el tema de estar muy unidos, es decir, duro el tema, pero me mantengo, me sostengo y estoy ahí. Dios está mirando el corazón del hombre. ¿Sí? El versículo base del grupo es Hebreos 12, del 1 al 3. Dice: por lo tanto, hermanos, nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni se pierdan el ánimo. Wow. Cuando me dejan a mí esa parte de la Biblia, uno dice, primero la meta o el ejemplo que me colocan a mí no es Pedro, Juan ni Luis, me colocan el Señor. Y siendo Dios, yo creo que yo no voy a decir que desde el primer día, pero cuando ya tuvo uso de razón, Él sabía que iba a terminar en una cruz. O sea, si yo sé que iba a terminar en una cruz, la voto a la primera. Pero Él perseveró, Él sabía que llegó, y hasta el último día, cuando está orando en el Monte de los Olivos, dice: Señor, ¿y no lo podemos hacer diferente? Bueno, si no lo podemos hacer diferente, hágase tu voluntad y no la mía, porque mi voluntad no es ir a un madero.
pero él se sometió a la voluntad de Dios. Y wow, qué bueno evidentemente ver, digamos, ese ejemplo de perseverancia. El ejemplo de perseverancia siempre será el Señor. En ese verso encontré unas características que me gustaría contarles. Primero dice, despójense de todo peso y pecado. Los creyentes son exhortados a deshacerse de toda cosa que pueda obstaculizar su carrera espiritual, incluidos los pecados que nos rodean. A veces uno libra sus batallas. ¿Cómo libro yo mis batallas? Pero uno libra batallas. ¿O seré yo solo maestro? ¿Ustedes están libros? No, todos libramos batallas. Lo interesante o lo chévere sería que cuando uno se bautiza, en esa agua se quedaran los pecados, ahí uno saliera inmaculado. Pero uno tiene 3 enemigos fundamentales: el mundo, Satanás y la carne. Y la carnecita jala. O sea, uno no es que deje la memoria, la mente y todo ahí en el agua, que sería lo ideal, ¿sí? Sino que evidentemente va a seguir cargando y va a ser un proceso en el cual uno cada vez va en pro de mejorar. Y de eso se trata. O sea, si tú te miras como eras hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años atrás, pues tiene que haber dicho, wow, ¿de verdad yo hacía eso? Ese es un buen indicador, porque significa que usted cada día va mejorando. Pero si tú miras que hace 5 años eres igual a lo que eres hoy, Houston, tenemos problemas. O sea, estás estática, no has funcionado, no has hecho nada, no vas en pro de una carrera espiritual. Pero ya cuando diga, oiga, yo ahora me levanto todas las mañanas, solo por la mañana, leo más la Biblia, quité un poco de televisión, ahora estoy leyendo y aprovechando esos momentos, me reúno a orar, mi mayor placer es hablar del Señor. ¡Wow! Ese es un buen indicador, o sea, vamos en un crescendo. De eso se trata. Ahora podemos ir en un decreciendo también. Oiga, yo hace 5 años era mejor que lo de hoy. Por Dios, yo antes me levantaba, oraba, iba a grupos, dirigía. Eso también puede estarle sucediendo a uno. Entonces, debemos asegurarnos de ¿qué? De que estamos creciendo espiritualmente. Hoy somos mejor que ayer, pero hoy somos más malos de lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a ser mejores. Y ese es el propósito, ir mejorando, ir creciendo. De eso se trata efectivamente. Correr con perseverancia. La vida cristiana se describe como una carrera que requiere constancia y determinación. Los creyentes deben seguir adelante con firmeza, sin desviarse de su camino en el que Dios ha marcado. Es una carrera de resistencia. Fijar la mirada en Cristo. Jesús es presentado como un modelo perfecto de fe y resistencia. Los creyentes deben mantener los ojos puestos en Él, siguiendo su ejemplo y confiando en que en todo momento Él está ahí. ¿Recuerdan de Pedro? Yo creo que todos hacemos alusión a lo que Pedro hacía. En el peor momento, en el mar embravecido, en una barca, van los discípulos y se aparece el Señor Jesús. En primera instancia creen que es un fantasma y luego el avesado Pedro le dice, Señor, si tú eres verdad quien dice, permite que yo vaya hacia ti. Dice, hágale, dale. Él mientras tuvo la mirada puesta en el Señor, ¿qué? Caminó. Pero después miró la tormenta y quitó la mirada del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. Entonces, realmente, por fuerte que sea la tormenta, no mires la tormenta, sino mire el Señor. Todos tenemos bajonazos, tenemos problemas, pero en ese momento no mire el problema, mire a Jesús. Y va a poder caminar sobre tu problema. ¿Cuál es tu problema? No sé cuál sea. Pero si hoy tienes un problema, tienes una dificultad, algo que te amarga, que te molesta, que te incomoda, pon la mirada en el Señor y podrás caminar sobre el problema. Pero si pones la mirada sobre el problema, te vas a hundir en él. Esa es la diferencia que lo hace. Y este grupo está llamado a perseverar y a poner la mirada en el Señor. Consideren el ejemplo de Jesús. Recordar el sufrimiento y la perseverancia de Jesús les da a los creyentes fortaleza y ánimo para enfrentar las dificultades que puedan surgir en sus propias vidas. Hay algunos versículos relacionales con el mismo. Encontré 1 Corintios 15:58. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes
e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué es? No es vano. Siempre, evidentemente, el trabajar para el Señor es maravilloso. Siempre he acuñado una frase que para mí el trabajo es este y que entre semana trabajo para pagar recibos. Santiago 1:12 dice: dichoso aquel que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y me encanta porque en este dice: cuando yo soy perseverante, Dios tiene una corona para mí. Recuerde que nosotros no vamos a un juicio de juzgamiento, sino a un juicio de coronas. Entonces, que a uno le entreguen, dice: oiga, es que este muchacho perseveró, tenía problemas, dificultades, pero ahí lo encontraba uno siempre de firme y combatiente. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, perseveremos, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Y es cierto, o sea, el perseverar es lo que nos permite llegar. Tal vez si hay algo fundamental en todos estos grupos es persevere porque alcanzas. Y ya le digo, pues si yo soy emocional, y más con el respeto de las damas, son muy emocionales, entonces en los picos altos Dios es mi baluarte y mi fortaleza, y en los picos bajos, ¿y dónde está Dios? Entonces lo que nosotros debemos de tener siempre es una constancia y perseverar. Persevere. Van a haber momentos en que tú no sientas que el Señor está, pero Él está probando tu fe, mirando cómo estás y cómo caminas. En esos momentos es que hay que perseverar. Y cerramos con Primera de Timoteo 4:7, que dice, a mí me encanta, es de los versículos que me fascina, de verdad suena irónico, pero si hay un epitafio que le pueden colocar a uno sobre la tumba, yo quiero este, de verdad. Este sería lo más espectacular para mí, que diga lo que dijo Pablo al final de sus días: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y viene una promesa, pero que eso, reza ese versículo sobre la tumba de nosotros, lo diría todo, porque terminé bien, llegué, y eso es lo fundamental, llegar. Ahora nosotros no solamente, la mayoría de nosotros no queremos llegar solos, sino que nuestros hijos lleguen allá. Tus hijos no están leyendo la Biblia, están leyendo tu conducta y tu comportamiento y cómo lo haces. Si tú perseveras, y tus hijos te van a dar cuenta, es la Biblia más grande que ellos van a leer. Ahora voy a hablar del legado, pero tal vez la persona que más impactó en mi vida fue mi abuela. Yo no tenía que leer la Biblia, tenía que verla a ella. Y con eso entendía muchas cosas. Pero si alguien dejó un legado en la familia, fue la abuela. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? Wow. Si quieres asegurarte que tus hijos lleguen, que tu esposo llegue, que la gente que está en tu entorno va a leer el libro de tu vida. Y en las grandes oportunidades y los grandes problemas van a ser en la perseverancia. O botaste la toalla en un momento determinado. Porque si botas la toalla no solamente afecta tu vida, sino está afectando la vida de todas las personas que están en tu entorno. ¿Quiénes son aquellas personas que a ti te gustaría que llegaran contigo al cielo? Ellos están mirando tu vida. Y tu decisión no es solo tu decisión, sino la decisión de esa persona. Si mamá lo hizo, si mi abuela lo hizo, si mi hermana lo hizo, si mi hija lo hizo, yo también lo puedo hacer. Por eso la perseverancia es la madre de todas las que están acá. Es la fuente de vitalidad y la que me va a permitir llegar. Muy bien. Terminamos con perseverancia. Firmes, constantes en oración, resistentes ante la adversidad, persistentes en la obediencia, esperando las promesas de Dios, siendo testimonio de la fidelidad de Dios. Siguiente. Grupo Sanidad. ¿Dónde está Sanidad? Muy bien, Sanidad, me encanta.
La sanidad. El verso es evidentemente el Salmo 147. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 147? ¿Cuál es el salmo más cortico de la Biblia? Tiene 2 versículos. Entonces no vas a tener mucho problema con ese salmo, no. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. ¿Cómo podríamos definir sanidad? La sanidad, según la Biblia, se refiere al proceso de restauración, curación física, emocional, espiritual y o relacional que proviene de Dios. Proceso de restauración y curación física, emocional, espiritual y o relacional que proviene de Dios. Dentro de las características que yo encuentro en ese versículo, me encanta y son varias. Primero, la sanidad física. La Biblia relata numerosos relatos de milagros de sanidades físicas que realizadas por el Señor Jesús y sus seguidores, así como las promesas de sanidad en las Escrituras. Estos relatos muestran que Dios tiene el poder de sanar enfermedades, dolencias y lesiones físicas. Ok. Si tú tienes problemas, Dios podría, el Señor Jesucristo, sanar a esa persona. Entonces, una forma, evidentemente, es primero sanar el cuerpo. Pero no nos quedamos solamente con la sanidad del cuerpo, sino vamos a la sanidad del alma. Es esa sanidad emocional y mental. Aborda la sanidad emocional, mental, ofreciendo consuelo, paz, esperanza para aquellos que están angustiados, deprimidos, afligidos emocionalmente. Dios ofrece consuelo, restauración a aquellos que sufren de heridas emocionales y mentales. Yo creo que muchas de las personas que están en este grupo vienen en pos de un proceso de sanidad. La mayoría han tenido una relación emocional y han roto esa relación emocional y han quebrado su corazón. Y eso ha generado, evidentemente, que si yo no tengo el sano el corazón, primero yo no puedo volver a amar. Segundo, mi relación con Dios va a estar distante. ¿Sí? Y necesito emocionalmente sanar. Lo que Dios trae a través de este grupo debe ser ese tipo de sanidades. Ahora viene la sanidad espiritual. La sanidad espiritual está fundada en la enseñanza bíblica, ya que aborda la reconciliación del pecador con Dios a través de Jesucristo. La Biblia enseña que Jesús es el Salvador y sanador espiritual que ofrece perdón de pecados y restauración de la relación con Dios. Yo no creo que una persona pueda amar si no ama a Dios, que es la fuente del amor. Y obviamente, digamos que estamos en un proceso de reconstrucción, reestructuración y sanación. Y me encanta porque por alguna razón del mundo, si esto se hubiera hecho al azar, pues sería una cosa. Pero otra cosa es que el grupo debe enfocarse, evidentemente, en cuáles son tus dolencias del corazón, del alma, de la mente, del cuerpo, del espíritu y comenzar a restaurar la relación y obviamente que Dios opere y obre con sanidad. Los principios que trae la sanidad, pues el primero es el amor compasivo de Dios. Nos revela la compasión y el amor de Dios que es sufrido. Él se preocupa por aquellos cuyos corazones están rotos y heridos y están dispuestos a sanar sus heridas. Si yo tengo una herida en el corazón, lo primero que tengo que hacer es reconocerla. Es como el tema de la drogadicción. Cuando yo soy drogadicto, lo primero que tengo que aceptar es que tengo un problema y que tengo un problema de drogas, si no el Señor no va a llegar a hacerlo. Y lo primero que yo tengo que sanar es mi relación con Dios. No sé si puedas estar y no lo sepas peleando con Dios. Restaurada mi relación con Dios, puedo restaurar mi relación perpendicular y oblicua. Puedo restaurar mis relaciones con personas que en algún momento me causaran daño y me causaron dolor.
Dios siempre va a actuar como un agente sanador en nuestras vidas. Encontré algunos pasajes que son coetáneos o muy pegados al que leíamos. En Isaías 53:5 dice algo que siempre lo recordamos y dice que pero fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Con el castigo que nos dio paz, y fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías, más o menos hace 3500, para ese momento, hacía 1000 años atrás, había dicho que el Salvador iba a sufrir unas llagas y que en sus llagas iba a llevar todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad, y que nos declaraba sanos. Sobre esa sanidad siempre debemos de reclamarla a Dios y decirle: Señor Jesús, tú llevaste toda mi enfermedad a ese madero, y por esas llagas que tú fuiste, yo hoy soy sanado. En Santiago 1:14 pues viene la oración que se hace, dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará a enfermos y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado será perdonado. Eso lleva inmerso que es un grupo de oración, que es un grupo de trabajo, que es un grupo de batalla, que es un grupo de crecer juntos. Bienvenida, Sanidad. Fidelidad. El Salmo 117, que fue el versículo base, dice: grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. ¿Cómo podríamos definir la fidelidad? La fidelidad, según la Biblia, se refiere a la lealtad, al compromiso, a la constancia en el cumplimiento de los pactos, las promesas y los deberes hacia Dios y hacia los demás. En el verso que acabamos de encontrar, encuentro varias características de la fidelidad. Primero, la lealtad a Dios. La fidelidad implica un compromiso inquebrantable con Dios, reconociendo su autoridad, obediencia, sus mandamientos y confiando en sus promesas. Esto incluye amar a Dios sobre todas las cosas y seguir su voluntad en todas las áreas de mi vida. La lealtad de los demás. La fidelidad también implica lealtad y compromiso con las relaciones humanas. Incluye mantener la palabra dada, ser confiable en las relaciones personales y estar presente y apoyar. Constancia en la fe. La fidelidad implica una perseverancia constante en la fe, en la práctica de los principios cristianos, inclusive en medio de las pruebas y las dificultades. El cumplimiento de los compromisos. La fidelidad implica cumplir con los compromisos y las responsabilidades asumidas, y un reflejo del carácter de Dios. La fidelidad es una de las características del carácter de Dios y se considera una virtud que refleja una fidelidad hacia su pueblo. Aspectos importantes. Tiene dos aspectos fundamentales, y es el gran amor que Dios nos demuestra y de la fidelidad eterna de que Él habla. Vi algunos versículos afines a él, y está Proverbios 3 y 4, dice: que el amor y la fidelidad de Dios nunca te abandonen, llévalos siempre pegados a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así hallarás el favor y buena fama ante Dios y ante los hombres. O sea, wow, esto lo debía uno de verdad llevar escrito en todo momento. Y debería uno ver que la perseverancia y la fidelidad debería llevarla uno. Es el versículo que uno debería pegar ahí en el espejito del baño cada vez que lo ve uno, leer esto y decirle: wow, Señor, realmente tú eres fiel. La fidelidad se presenta como un fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Recuerdan cuáles eran los frutos del Espíritu? Más el fruto son paz, paciencia, bondad, benignidad, alegría, paciencia, fidelidad, humildad y dominio propio. Debe reflejarse en nuestro carácter. Y cerramos con el último grupo, que se llama legado.
hablábamos fundamentalmente que lo que nosotros procuren, ¿cuál es la diferencia entre un legado y una herencia? Normalmente la herencia versa sobre bienes que uno deja, la casa, el carro, pero el legado es lo que no es tangible, aquello evidentemente que se muestra a través de lo que, cómo nos van a recordar. O sea, si hoy nos fuéramos y nos muriéramos, ¿cómo nos recordaran nuestros hijos o nuestros seres de nuestro entorno? ¿Cómo nos recordarían? ¿Qué sería lo que nosotros le dejáramos para las futuras generaciones? Más cuando la palabra de Dios en el Decálogo dice que Él guarda la bendición para aquellos que lo aman hasta 1000 generaciones, pero también que detesta y aborrece hasta la 3ª generación. Entonces el Señor siempre nos va a promover que nosotros dejemos un legado. O sea, mi abuela murió hace 40 años y dejó un legado que yo lo recuerdo vivamente. Pero hubo la otra abuela y no recuerdo mucho qué pasó con la otra abuela. Pero con esa sí dejó un legado y marca porque mi abuela tuvo a mi papá y fue en ese momento lo que es hijo natural. Entonces nosotros llevamos siempre el apellido de la abuela y marca la trascendencia, y cuando yo veo a mi hijo digo, mi abuela sigue floreciendo y sigue estando ahí. El legado, ¿qué es? Enseñanzas y ejemplos de los líderes, de los jefes. Vemos como líderes a aquellos patriarcas. Recuerden que anteriormente se hablaba de Moisés, de David, de los profetas, de los apóstoles, y en ellos nosotros vemos un liderazgo constante y un legado permanente. Moisés no nos dejó bienes, pero nos dejó algo que es la trascendencia humana, ¿sí? En las promesas y los pactos de Dios, Dios hizo innumerables promesas y pactos con su pueblo a lo largo de toda la historia bíblica. Es más, la Biblia es un legado que Dios nos da. Me dicen, oh, wow, ¿verdad? Sí. El testimonio de fe y de fidelidad. La Biblia está llena de testimonio de hombres y de mujeres de fe que dejaron un legado de fidelidad y compromiso con Dios. Desde los héroes de la fe mencionados en el Hall de la Fama de Hebreos 11, ¿se acuerdan? Ahí hace un recuento de quién fue Abraham, de quién fue, de todos. O sea, revise y mire todo el legado que dejaron ahí. Son hombres que impactan nuestras vidas, o por lo menos cuando lo leemos me encanta. A mí me encanta ver a David con sus altas y sus bajas. Yo lo aprecio tanto y lo veo tanto cuando se enfrenta a Goliat, pero también lo respeto cuando se mete con Betsabé, porque en esa situación me he visto yo. Y si yo no me hubiera reflejado en esas bajas, pues no le voy a creer en las altas. Pero es un hombre tan normal y tan natural como lo eres tú y lo soy yo. Y yo hoy me pego y a veces soy David, a veces puedo ser Moisés, nunca he sido Judas. La palabra de Dios es el mayor legado que nos deja. Bueno, ahora veamos un poco algunos versos que están ligados a él. En el Salmo 16, 5 y 6 dice, Señor, tú eres mi porción y mi copa. Tú me mantienes seguro de mi destino. Las cuerdas han caído en los lugares agradables. Ha sido hermosa mi herencia. En Proverbios 22:1 dice, el buen hombre vale más que las muchas riquezas. Ser estimado es mejor que el oro y la plata. Y un legado maravilloso que nos deja Dios, y que creo que es un verso que nos apropiamos todos, es Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza mejor. Sobre esos pilares nosotros nos fundamentamos, nos apropiamos y confiamos en que evidentemente Dios nos deja un legado de amor, de bondad, de misericordia, y que con él podemos llegar muy lejos. Con esto creo que terminamos la edificación que versan los grupos que hemos separado y que creo que llevan un mensaje muy claro sobre cuál debe trabajar cada grupo. Oremos y dejémosle este tiempo en las manos de Dios.
Bendito Señor y Dios Todopoderoso, quiero darte gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos habla, gracias por el legado que nos dejas, gracias por el amor, la bondad y la misericordia con que nos tratas, Señor. Hoy te ruego, bendito Señor, que cada uno de nosotros lleve, Señor, sembrada esa palabra en nuestro corazón para ponerla en práctica, Dios. Te entrego los grupos, Señor. Oro por los líderes, por los quienes van a asistir, por quienes están ahí, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. Te clamo, Señor, para que sean obedientes, perseverantes, para que traigan sanidades, para que dejen un ligado, Señor. Para que en todo momento la luz de tu rostro esté, Señor. Para que nos permitas ver, Señor, que esta es una decisión tuya y no de un hombre, Señor. Para que nos permitas crecer, Señor, en sabiduría, en amor, en bondad, en misericordia, Señor. Para que permitamos, Señor, ver que la familia, el entorno y la familia tuya puede estar sentada ahí en la silla contigua, Señor. Para que nos permitas ver, Señor, que tú tienes un propósito en cada una de las cosas que haces, Señor. Hoy queremos honrarte y glorificarte, declarar tu presencia viva y real, Señor, en cada grupo, Señor. Implorarte, Señor, que los bendigas cada vez que se reúnan a orar, Señor. Que les des mucha sabiduría a los líderes, Señor. Que los guíes con amor, compasión y misericordia, bendito Rey. Que nos permita, Señor, estar aquí de frente, perseverante, Señor, hasta el día que tú regreses, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, la razón de ser, y en ti, Señor, encontramos, Señor, nuestra fortaleza, Señor. Te amamos, bendito Señor, tú eres la fuente de nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén.